Gabriela Lourdes Pérez del Solar Cuculiza es una voleibolista, publicista y política peruana nacida el 10 de julio de 1968 en el Hospital del Socorro de Ica. Es hija de Felipe Pérez del Solar y María Luisa Cuculiza Torre, sobrina de la ex congresista fujimorista Luisa María Cuculiza. La popular Gaby realizó sus estudios escolares en el Colegio San Antonio del Callao y posteriormente la secundaria en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, Carmelitas, en la capital peruana. Al igual que un gran número de ex voleibolistas, Gaby también se animó a incursionar en el mundo de la política, aprovechando su gran reconocimiento entre la gente que la había visto triunfar en el deporte nacional durante muchos años y levantar tantos trofeos a lo largo de su carrera. Es así que en el año 2005 la entonces candidata presidencial Lourdes Flores Nano la invitó a formar parte de su lista parlamentaria para el periodo 2006-2011 en la alianza parlamentaria que formaron el Partido Popular Cristiano y Solidaridad Nacional. Pérez del Solar terminó aceptando esta invitación y de esta forma se convirtió en candidata al Congreso de la República para dichas elecciones. En las elecciones generales del 2006, terminó siendo electa congresista de la República con la más alta votación dentro de Unidad Nacional y fue la quinta más votada a nivel nacional. En las elecciones generales del 2011 se presentó nuevamente y obtuvo la reelección con el Partido Popular Cristiano. Sin embargo, a mediados del 2013 renunció al PPC y pasó a formar parte de la bancada Unión Regional. Durante su periodo en el Congreso de la República, Pérez del Solar presentó un total de 163 proyectos de ley, de los cuales se terminaron aprobando un total de 51. Su vinculación al deporte inicia en su etapa escolar, más exactamente en el Colegio Carmelitas, pero lo hizo jugando básquetbol, exactamente en la categoría de minibásquet. Debido a su estatura, Gaby tenía todo el potencial para convertirse en una de las mejores jugadoras del Perú. Sin embargo, fue recién a la edad de 13 años cuando el club Bancoper la jala y es así como empieza su cercanía al deporte de la net alta. A esta corta edad, Pérez del Solar ya medía 1,90 m de estatura. Sin embargo, no fue hasta el año 1985 donde Gaby Pérez del Solar pudo empezar a mostrar todas sus habilidades para este deporte. En la Copa del Mundo de ese año, con tan solo 17 años, fue elegida como la mejor bloqueadora del torneo. Este solo sería el inicio de una gran carrera que también terminaría incluyendo la gloria eterna en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde Perú se colgó la medalla de plata. Más adelante, Gaby se retiraría oficialmente de las canchas, luego de ganar el Sudamericano de Voleibol de 1993, disputado en la ciudad del Cusco. Gaby fue una grande del voleibol y no solo por su tamaño, sino también por su gran técnica y desempeño que mostraba dentro de las canchas. Esto la llevó a pasear su juego por importantes clubes del Perú, Italia y Japón. Como ya lo mencionamos, inició su vinculación en el voleibol en el Club Bancoper allá por el año 81, donde estuvo algunas temporadas. Ya para el año 1986, pasó a formar parte de las filas del Regatas Lima, donde se mantuvo hasta la temporada 1988. Su gran desempeño hizo que clubes italianos se fijen en ella, y es así como ese mismo año parte rumbo a Europa para vestir la camiseta del Reggio Calabria, donde estuvo una temporada. Al año siguiente, pasó a las filas del Ravenna, donde se quedó hasta el año 1992. Al finalizar esta temporada volvió al Perú para defender durante ese único año los colores de la Alianza Lima, con quien obtuvo el título nacional. Luego volvió a Italia para seguir su carrera en el Matera en la temporada 92-93. Luego pasó al Modène, donde estuvo del 93 al 1997.
Ese año obtuvo una gran oferta que no podía dejar pasar y que significó un gran cambio para su carrera profesional. Mambo Park la invitó a jugar a Japón, armó sus maletas y viajó para jugar por el Ito Yokado en la temporada 1997-1998. Finalmente, volvería al viejo continente donde prácticamente hizo toda su carrera para jugar por el Bergamo del 99 al 2001. Luego, al Ravenna donde jugó del 2001 al 2003 y finalmente al Vicenza donde se despidió en la temporada 2003-2004. Luego de retirarse fue invitada para jugar en Italia en la selección de dicho país, luego de haber obtenido la nacionalidad italiana. Gaby terminó rechazando esta invitación y durante el partido All Stars del 2000 terminó siendo seleccionada junto a las mejores voleibolistas del mundo. La trayectoria de Gabriela Pérez del Solar fue simplemente exquisita. Con la selección peruana logró triunfos y títulos que quedarán para siempre guardados en la memoria de millones de peruanos, que vibraron y emocionaron con cada mate. Entre esos triunfos podemos destacar los siguientes: cuarto puesto en Olimpiadas de Los Ángeles 1984, campeón sudamericano en Caracas 1985, quinto puesto en la Copa del Mundo Japón, designada como la mejor bloqueadora en 1985, tercer puesto en el Campeonato Mundial Checoslovaquia 1986, subcampeona panamericana Indianápolis 1987, campeona sudamericana en Montevideo 1987, campeona de la Copa Japón designada como la mejor atacante en 1987, subcampeona olímpica de Seúl en 1988 designada como la mejor recepción, tercer puesto en el Top 4 1988, campeona sudamericana en Curitiba 1989, quinto puesto en la Copa del Mundo Japón 1989, sexto puesto en el Campeonato Mundial China de 1990, tercer puesto panamericano en La Habana en 1991, subcampeona sudamericana en Sao Paulo 1991, quinto puesto en la Copa del Mundo Japón designada mejor bloqueadora también en el año 1991 y finalmente campeona sudamericana en la ciudad del Cusco en el año 1993. Los títulos los recordaremos por siempre, querida Gaby.